Ellos, además de haber estado muy cerca mío en el libro, que les estoy muy agradecida porque han sido lectores primigenios también, pero por supuesto han sido camaradas durante mucho tiempo en la navegación por las zonas temporalmente autónomas. Y bueno, en el libro del 2010, y un poco el conversatorio de hoy tiene esa finalidad, ¿no? Es, después de haber visto sobre todo las iniciativas de los 90, hacer un comparativo, porque cuando yo digo que, bueno, que al final todo el libro es una caja de herramientas para que en cada comunidad realmente se haga las historias también a tiempo real, pues son ejemplos de conocimiento de dos comunidades donde ellos provienen, que es el caso de Castilla y León, Carlos, y el caso de la comunidad andaluza, Juan Ramón, independientemente de que conocen muchísimo más cada uno de sus materias de investigación. Ambos son además doctores, así que bueno, son personas que tienen muchísimo conocimiento, y lo que básicamente quería confrontar tanto la evolución de los espacios, porque hay casos en ambas comunidades, y esa evolución, y luego resituarnos en un contexto más, digamos, como internacional, ¿no? de la comunidad española. Pero como todo no nos va a dar tiempo, pues simplemente les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Gracias a ti. No, tú tienes preparado discurso. Yo tengo preparado el discurso. Bueno, tengo preparado el discurso. Bueno, yo pues te boicoteo. Tú hablas y yo te boicoteo. Eso está bien. Bueno, pues nada, buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, bueno, agradecer a Nekane no solamente por habernos traído aquí, por el trabajo que ha hecho, sino bueno, por muchísimas cosas más a lo largo del tiempo, que no solamente hemos hecho juntos, sino que, bueno, ella ha hecho por nosotros, ¿no? Nos ha agitado y nos ha movido a hacer cosas que igual no teníamos ni siquiera pensado hacer, ¿no? Yo voy a dar, para darle después la voz a Carlos, unas pequeñas pinceladas de lo que yo quería contar. Comentaba antes Nekane el caso, una especie como de, digamos, de la protohistoria de los colectivos. Entonces quería mencionar solo brevemente lo del Club La Rábida, que se funda en Sevilla en el año 49, en 1949. Se funda en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla. Les ponen este nombre porque existía una beca de paisaje que era la beca Vázquez Díaz, que continúa existiendo pero con otro perfil. Se juntaban todos en La Rábida, en el monasterio de Santa María de la Rábida, donde estaba la Universidad de La Rábida, que hoy es una de las sedes de la Universidad Internacional de Andalucía, y por eso les ponen este nombre, de La Rábida. Pero realmente se funda en Sevilla la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. De ahí sale el grupo La Rábida propiamente dicho y la joven escuela sevillana, que supone, finales de los 40 y sobre todo en la década de los 50, un revulsivo tremendo en cuanto a la estética, especialmente de la pintura, pero también en el caso de la escultura, con Nicomedes Díaz Piquero, un cambio radical en cómo se entendía la pintura en Andalucía hasta ese momento. Imagínense que estamos en los 40, finales de los 40, bueno, pues estamos en etapa de posguerra, con unas condiciones además, yo casi diría que casi heroicas, ¿no? En el sentido, en esto lo hemos comentado alguna vez Nekane y yo, y aparece algo en su libro, heroicas en el sentido que, por ejemplo, para que Diego Ruiz Cortés, que pintaba paisajes tal cual, sin ningún tipo de implicación, pudiera abrir una exposición, existe el documento con el sello de la censura, por ejemplo, ¿no? O en una ciudad como Sevilla, que no es ni más ni menos peculiar que el resto, pero es como es, donde de vez en cuando pues el cardenal Segura se paseaba por la ciudad y cerraba exposiciones si no le gustaba lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, comentaba antes Nekane y también comentaban los compañeros, cómo es importantísimo contextualizar las cosas, porque desde el día de hoy podemos hablar de este tipo de asuntos y nos parecen, bueno, pues como más frívolas o no sé qué, pero en su momento pintar fue un oficio muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder investigar lo que fue el Club La Rábida y sobre todo tuve la suerte, porque hay muy poca documentación, como también comentábamos ayer, ¿no? Pero sí tuve la suerte de poder entrevistar y poder trabajar con todos los artistas que habían participado en esa primera exposición del año 49
y en el 99, al 50 aniversario de la fundación del club, pude comisariar la exposición con obras de aquella época, que la mayoría estaban en la propia Escuela de Estudios Panamericanos, pero además como que en un ejercicio como casi de arqueología artística, ¿no? Rehicimos la exposición inicial expuesta en el mismo lugar donde fue expuesta en ese momento, que no era exactamente una sala de exposiciones, era una sala de paso y una sala de reuniones, ¿no? Y eso, pues, sobre todo el poder hablar con los y las protagonistas, pues, para mí como historiador y como investigador, pues fue muy enriquecedor. Luego, ahora le paso la palabra a Carlos, luego haré algún comentario sobre algunos proyectos alternativos independientes en los que yo estuve, pues, más directamente implicado. Vale. Buenas tardes. Bueno, como ya me uno a los agradecimientos de Juan Ramón, a Nekane, por supuesto, a CENDEAC y a la dirección y coordinación de CENDEAC por poder hacer esto, presentar nuestras visiones de los colectivos y muchas gracias por este libro que han editado, tanto a la autora como a la editorial. Como dice Nekane, es un libro de herramientas y aquí he localizado ya una de mis herramientas y tomando la palabra de Juan Ramón, pues yo presento a Pascual Letreros, que un año antes, en Valladolid, en 1948, resulta que apareció un uruguayo llamado José Parrilla huyendo de Uruguay y tenía una tía que era Madame en Valladolid, en el prostíbulo, y empezó a vivir debajo de las escaleras de dicho lugar. Y como provenía del entorno poético o se relacionaba con los poetas uruguayos y de Latinoamérica, pues intentó hacer todas esas acciones novedosas que se desarrollaban al otro lado del charco en Valladolid en 1948, 3 años después de terminar la Guerra Civil. Consiguió aunar a diferentes artistas que residían en Valladolid, escultores, pintores y de diferente índole, para hacer unas proto-performances, cuando aquello no tenía nombre, como conferencias sin hablar, acciones en iglesias de Valladolid, o sea, una locura. O sea, dieron la vuelta a esa ciudad tan establecida, franquista evidentemente, y les fue bastante bien. O sea, algún escándalo, la gente se divertía o se extrañaban, pero no tuvieron ningún problema. Se crecieron y dijeron, bueno, esto no sé cómo lo llamarían, nosotros lo llamaríamos performance, acciones, happenings, que era lo que estaban haciendo constantemente en esta ciudad. Se crecieron y dijeron, pues hay que conquistar Barcelona. Pero claro, Barcelona no era lo mismo que Valladolid, no, era una ciudad todavía inestable, en el que la policía era muy activa. Entonces hicieron su primera acción en Barcelona y acto seguido los detuvieron y les prohibieron hacer esas cosas allí. O sea, lo que habían podido hacer en una ciudad del régimen, porque evidentemente, ¿quién detiene a un loco? Que es como les consideraban, y es como a muchos nos han considerado dentro de los diferentes proyectos alternativos. En Barcelona se entendía de otra manera, el contexto era completamente distinto, teóricamente más aperturista, pero también más vigilado, y ahí es como la moraleja de este cuento, ¿no? Si se puede entender de alguna manera, que donde parece que hay mucha vidilla puedes tener más problemas que donde no saben nada, y así ha sido un poco la acción de los colectivos que nos hemos movido en Castilla y León. Ante el desconcierto de nuestros covecinos e instituciones, podíamos hacer, porque éramos nada y no teníamos esa presión institucional como después fui conociendo que pudieran tener en Madrid, en Barcelona, ya no a nivel policíaco, sino la propia institución del arte, que muchas veces censura o coarta o pauta o limita. Ahí era, pues como bien sabemos los que conocemos Palencia, era todo tierra de campo.
y en el campo puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras en el campo. Sí, eso que dices que igual en un sitio más pequeño se puede hacer y en otros no, me estaba recordando cuando abrimos la nave espacial, que luego después contaré lo que fue la nave espacial. Una de las exposiciones que hicimos fue de Andrés Senra, y uno de los vídeos que pusimos, una obra en vídeo que era una doble proyección, que es Eros y Thanatos. Cuando la puse, alguien me dijo, vas a poner esa obra que se la han prohibido en Madrid. Bueno, es una obra donde ocurre algo, exactamente. Y si a alguien le interesa, luego se la cuento. Y pues en Sevilla pasó completamente desapercibida. O sea, nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en la obra. Vamos, era un fistfucking con un guante de lavar platos, concretamente, y en Madrid se la habían prohibido poner, y me dijeron, pero ¿cómo te vas a atrever en Sevilla, por Dios? Pues mira, no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Pues de esto que decíamos, siguiendo el discurso de Carlos, por ejemplo, de Sécula Rábida salió la estampa popular en Sevilla, que ya se habían puesto la estampa popular en el País Vasco y en otros sitios. Entonces, de ahí sale un arte, como el caso de la estampa popular, especialmente con Paco Cortijo, Paco Cuadrado, pintores y grabadores, y Nicomedes Díaz Piquero, escultor. Más allá de esa renovación, digamos, estética que efectivamente supuso tanto el Grupo de la Rábida como la Joven Escuela Sevillana, sale una implicación bastante política, como tuvo en todo el Estado español la estampa popular, y eso pudo desarrollar otros espacios, desarrollar otros caminos que, por ejemplo, Nekane lo refleja muy bien en el libro, como fue la carbonería y la cuadra. La carbonería, aunque mermada en su espacio, sigue existiendo hoy en día, y donde se reunían todo tipo de tipos y tipejos alternativos que supusieron, todavía en los años de la dictadura, una ruptura desde el punto de vista del arte, de las artes visuales, pero sobre todo desde el punto de vista de la escena, de las artes escénicas, como fue el Teatro La Cuadra de Salvador Tábora. Es decir, se van creando esos espacios de una manera, hoy diríamos, alternativa. Efectivamente, como comentaba Nekane antes, no tenían esa sensación. Incluso si le preguntas ahora a los que sobreviven, le dices, oye, ¿hicisteis un espacio alternativo? Y dices, pues es que ni le suena la palabra, ¿no? Pero sí que fueron creando ese germen, digamos, poniendo las semillas para lo que fue el desarrollo posterior de una enorme cantidad de espacios autogestionados, de asociaciones de artistas, sin ser realmente asociación en el sentido de reglamentarse, como también comentaba ayer Teresa, lo de crear una asociación con una estructura, una cosa como muy rígida. Yo creo, y ahora posiblemente Carlos lo cotejará, hay un paralelismo de alguna manera entre Castilla y León y Andalucía en cuanto a esta creación de asociaciones, de colectivos, etcétera, y es que en el caso de Andalucía la mayoría se centran en Sevilla y después en Granada, por una cosa que ocurre lo mismo en Castilla y León. La primera Facultad de Bellas Artes de Andalucía fue Sevilla, hasta el 85 que se abrió Granada y en el 2005 Málaga, y eso hace, si hiciéramos un mapeo de cómo están distribuidas esas asociaciones, espacios colaborativos y tal, hace que se concentren mucho más en Sevilla y en Granada, por ejemplo, y es por esta razón. Desde el punto de vista de la creación, creo, pero también desde el punto de vista de la teoría. En Andalucía, y a día de hoy, hay muy pocas facultades entre las, creo que son ahora mismo 11 universidades que tenemos allí, muy pocas facultades de historia del arte. En muchos sitios, como por ejemplo en Córdoba, y en otros se mantiene la vieja estructura de filosofía y letras, ¿no? O sea, hasta que llegas a hacer estudios de historia del arte, pues como el antiguo cuarto y quinto, yo no estoy en el sistema universitario, no sé por dónde vais ahora con los grados y con todo este asunto, pero bueno, en el sistema que yo estudié, eso sí que es la prehistoria, hasta cuarto y quinto no tienes alguna asignatura optativa de historia del arte, ¿no? Entonces, tanto los estudios de Bellas Artes como de historia del arte, esa concentración provocan que ahora mismo, si proyectáramos un mapa de Andalucía, pues casi diríamos que el 90% se concentra en esas dos ciudades. Creo que pasa parecido. Sí, exactamente. Pasa en Castilla y León, primero,
hay una circunstancia, o sea, la única facultad que hay es en Salamanca. Y lo curioso es que en Salamanca, bueno, sobre todo cuando estudié yo, después han aparecido otras facultades de Bellas Artes, pero coincidían no solo gente o estudiantes de Castilla y León, sino muchos extremeños, muchos asturianos y en mi época todavía no estaba Pontevedra, entonces muchos gallegos, muchísimos. Claro, ahí ya la convulsión de caracteres sí que producía efecto, ¿no? Y sí que en cuanto a espacios alternativos, más espacios, más tendencias o acciones alternativas, era más proclive. En nuestra época tuvimos la suerte de que Pedro Garel fue profesor y ahí es una demostración de… fue profesor en Salamanca de performance y fue bueno, alentador, y a la vez se vio la contradicción de cómo la institución intenta capturar lo alternativo y lo alternativo o lo independiente se revuelve. O sea, tuvo un mogollón de problemas Pedro, hombre, con una cosa tan sencilla, que aquello era como… pero hoy en día dirías Virgen Santa y es primera clase, por favor, desnudaros todos y vamos a trabajar sin el peso de nuestras vestimentas. Entonces, te quedas un poco picueto y bueno, como dijimos en su momento, los que pasábamos de desnudarnos, nos fuimos, quedaron los pelotas, que enseñaron sus pelotas, por así decirlo. Volvimos a las siguientes clases y ya no nos obligó a desnudarnos, pero, por ejemplo, los problemas que tenía él es, evidentemente, nos alentaba a trabajar, acciones, performance y tal, y los alumnos se venían arriba y se le iban de las manos. Y entonces uno reventó una clase de psicología que era la facultad que estaba al lado. Claro, evidentemente los de psicología no sabían qué pasaba. Y el otro haciendo una acción artística en una clase de psicología. Pues follón en la universidad. Bien, fuera de la universidad es donde empieza a salir, emerger diversos. También teníamos el estímulo de Pedro, que había hecho una serie de festivales que también incentivó. Nuestro perfil ya venía desde antes de conocer a Pedro, en el caso de La voz de mi madre, desde 1989 en Valladolid para hacer fanzines. Y después de terminar la facultad, pues por circunstancias conseguimos un espacio y pudimos desarrollar aún más el tema de la voz. También salieron y aparecieron otros tipos de colectivos, y chequeando para el artículo del libro de Nekane de 2010, sí que descubrí que, por ejemplo, en Burgos sí que ha habido bastante actividad, en León también, sin embargo, Ávila, Palencia, Segovia sí que había, porque además hay una tradición de pintura brutal, sobre todo de los 70 en Segovia, y a colación del tema de la postdictadura, pues, había unos sindicatos y te daban un carnet profesional de artista incluso, ¿no? Y los artistas se sindicaban y se hacían agrupaciones normalizadas por el Estado, pero que en el fondo pues, se agrupaban. Pues una que conocí a sus componentes, que no me acuerdo ahora el nombre, eran en torno a que pudieron comprar un equipo de grabado, ¿cómo se llama? Un tórculo. Un tórculo, y ahí se genera un equipo, o sea, por una cuestión material se genera un grupo de trabajo que al final estuvieron exponiendo en Madrid, estuvieron exponiendo por toda España como grupo constituido, por esa circunstancia, ¿no?, del tórculo. Y te paso me he perdido. No, pues te iba a decir que al menos tuviste la suerte de que alguien os dijera que os desnudarais en clase. Y la suerte de tener a Pedro Garel de profesor. O sea, en mi licenciatura, que eran 5 años, tuve una asignatura de contemporáneo, que la daba un catedrático de barroco, y en los 2 años de los cursos de doctorado, que se llamaban entonces, tuve una asignatura de contemporáneo. O sea, yo estaba enfocando, yo hice mi tesis sobre cultura contemporánea en Andalucía en la segunda mitad del siglo XX, pero digamos que a nivel formativo solamente era columna salomónica y friso partido y estas cosas, o sea que ya tuviste suerte de tener esto.
Y en cuanto a la Facultad de Bellas Artes, pues hace relativamente poco tiempo, unos años, han empezado a trabajar como profesores, artistas. Si lo digo así, parece que no me parece que los otros sean artistas. Quiero decir, artistas muy contemporáneos, con una obra muy consolidada y una trayectoria bien interesante, ¿no? Pero hasta hace poco tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, en la facultad entrabas en primero y salías en quinto, y ahí se seguía con el cántaro y el mantón dibujando. O sea que el cambio que ha habido, por ejemplo, en los estudios de Bellas Artes en Sevilla desde hace, pues eso, 5, 6, como mucho 7 años, ha sido brutal. Cosa que no ha ocurrido en Granada desde que se funda en el 85 y, por supuesto, en Málaga. Sobre todo porque en Granada, no solamente desde la facultad, sino desde la creación, tanto de festivales de performance, de proyectos alternativos y un montón de trabajos bien interesantes, pues desde hace tiempo tienen la suerte de contar, por ejemplo, con Isidro López Aparicio y también otros profesores y profesoras bien interesantes, ¿no? Pero en el caso este que nos ocupa de los colectivos y las iniciativas autogestionadas y tal, Isidro López Aparicio abre un camino fundamental en el caso de Granada que se expande a toda Andalucía y a otros lugares, ¿no? Pero sobre todo desde los proyectos que él impulsa dan un cambio muy radical, hasta el punto que en poco tiempo Granada se convierte en un espacio, la Facultad de Bellas Artes de Granada se convierte en un espacio mucho más interesante que el de Sevilla. Y después ahí tenían una profesora, Carmen, me acordaré del apellido, ahí se me ha ido el apellido porque me sale Carmen Carmona, pero es una galerista que no tiene nada que ver. Carmen Osuna, perdón. Carmen Osuna estaba de profesora de escultura en la Facultad de Granada y a ella le encargan crear la Facultad de Málaga en 2005, ¿no? Entonces, el planteamiento, los estudios, la forma de organizar, por ejemplo, los talleres, Carmen apoyaba muchísimo el tema del taller, pues claro, Málaga se ha convertido como, digamos, lo más avanzado en cuanto a asignaturas, profesores que están contratando, etcétera, ¿no? Pues en el caso de Granada, incluso otros proyectos que se hacen allí. Uno de los principales, desde luego, es Isidro López Aparicio y Miguel Peña, que también con otros artistas crea el espacio del buen gobierno, que es uno de los primeros espacios. Hay algunos que se constituyen en colectivo o como fuera, y luego hay otros que normalmente con su propio dinero crean unos espacios. En el caso del buen gobierno, por ejemplo, que se abre a mediados de los 90, no solamente era un espacio para exponer, sino un espacio donde había presentaciones de libros, había conciertos, había debates, en fin, se intenta generar, digamos, o se intentan abrir nuevas líneas de pensamiento en torno no solamente a la creación plástica o visual, digamos, sino en la cultura en general, ¿no? Que es un poco lo que se abre después en Sevilla, por ejemplo, cuando abren Sala de Estar, que fue estuvo 6 años abierto, que fue un espacio fundamental, con un grupo de artistas que alquilan un espacio para poner el estudio. Una de ellas, María José Gallardo, era el lugar donde vivía y abren una sala de exposiciones, ¿no? Y más o menos el ideario era como de alguna manera como decir, bueno, pues como somos jóvenes y vamos a ir a facultad y tal, nadie nos va a exponer, pues nos vamos a exponer a nosotros mismos, ¿no? Hasta el punto que casi digamos que los 6-7 años que estuvo abierto Sala de Estar, o sea, ¿cómo diría? O sea, la gente considera a los artistas muy consagrados de la ciudad, de generaciones anteriores como Jesús Palomino, Loncho Gil, etcétera, o sea, estaban deseosos de exponer. Es decir, en los años de Sala de Estar era fundamental, o sea, o estabas en Sala de Estar o no estabas en ningún sitio, ¿no? Y había salido de esa manera. También es cierto que esos años Andalucía llegó a tener 9 galerías representantes en Arco. De la noche a la mañana nos quedamos en 2 y se han mantenido. O sea, es como ahora hay más. Ahora está, si mal no recuerdo, bueno, está Rafael Ortiz y está Alarcón Criado. Y no sé si hay alguien más, porque Sandunga Granada cerró, Alfredo Viñas de Málaga cerró. Isabel Hosley, ¿no? Esa es, de Málaga. Juana de Ispuru intentó mantener las 2 galerías, pero al final se fue.
Magda Velotti en Algeciras, que hizo un trabajo el tiempo que estuvo abierta fundamental, se fue a Madrid, Carmen de la Calle cerró también en Jerez. En fin, en un momento dado desaparecieron. ¿Por qué digo todo esto desde lo institucional? Pues porque no había más remedio si querías exponer, si querías hacer cosas, que crearte tu propio espacio, crear, en la mayoría incluso ni se convirtieron en asociaciones, digamos, jurídicamente hablando, pero salieron así porque no había otra solución. O te exponías a ti mismo o te quedabas en tu casa. Sí, esa fue la iniciativa que tuvimos nosotros, la de no podías exponer en galerías porque acabas de terminar la facultad y optamos por exponernos. Pero quería romper un poquito el discurso porque me acabo de caer en una cosa que llevo dándole vueltas y no demostrada, pero bueno, voy a lanzar aquí a ver qué os parece. O sea, el tema de en Castilla y León, ¿por qué de repente ponen la Facultad de Bellas Artes en Salamanca y no en León, Valladolid, en Burgos? Yo creo que era por el movimiento artístico que había de base de asociaciones, de artistas de diferente índole. Como que existía una demanda de que… Y, claro, era la que estaba moviéndose más a nivel alternativo, sin ser considerados como colectivos alternativos ni nada, pero es la que estaba haciendo más ruido a nivel de Castilla y León, de las 9 ciudades o capitales, y por eso pusieron la Facultad de Bellas Artes. Nos vamos unos años más allá. ¿Por qué ponen el MUSAC? Que ahí sí que estuve un poquito más pendiente porque es coetáneo, cuando fundan el MUSAC en León. Resulta que es realmente, y ahora se le está reconociendo una exposición en el MUSAC, precisamente inaugurada el fin de semana pasado, la Galería Tráfico de Arte, que se una con Javier Hernando, profesor catedrático de Historia del Arte en León, y empiezan pues a nivel desde una galería a crear un tejido de movimiento, ya no asociativo, sino de artistas que están trabajando tanto en la ciudad como en su galería, e incluso con Javier Hernando montan una iniciativa que se llama El Apeadero, que es de arte en un apeadero de un pueblo abandonado, de arte y naturaleza. O sea, también, o sea, a través de tráfico de arte, de repente, todo, porque yo de aquella época, 93, 95 y demás, subía mucho a León, había un movimiento artístico tremendo. Eran precisamente compañeros de Bellas Artes que, ante la que estaba montando Carlos de la Varga, el que lleva tráfico de arte a nivel de arte contemporáneo, pues volvieron a León y continuaron, pues también, muchos también habían sido alumnos de Pedro Garel, etcétera. ¿Qué pasa? Se está decidiendo en ese momento dónde poner el MUSAC. Evidentemente, todo el mundo decía que en Salamanca, porque tiene la Facultad de Bellas Artes, etcétera. Pues no, extrañamente cayó en León, en lugar de en Zamora o en otra. Pues porque también el tejido independiente lo estaba demandando, cosa que no estaba pasando con tanta fuerza o tanta relevancia en las otras ciudades. En cuanto, no estuve allí en la conferencia, pero en la relación institución-independencia alternativo hay que ver esos otros, también porque la institución intenta coaptar, coger lo que está haciendo la independencia y apropiárselo o simplemente cerrarles la boca, ¿no? O sea, a través de prebendas. Pensé que ibas a intervenir. No, iba a decir, en el caso de esto de apropiárselo, allí fue una cosa como al contrario. Llegó un momento, estando Pepe Lebrero dirigiendo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, viendo eso que estaba ocurriendo en la ciudad y sobre todo viendo esa importancia que decía que había cogido Sala de Estar, Pepe Lebrero, bueno, lo consulta o lo pide o lo exige, no sé exactamente lo que hizo, con la Consejería de Cultura y fue Lebrero quien me encargó a mí que comisariara un proyecto institucional, digamos, sobre lo que significó Sala de Estar para Sevilla. Es decir, en ese caso no es que se lo apropie, pero sí que desde la institución de alguna manera reconocen la importancia, sobre todo en el caso de Sala de Estar, que fue muy, muy significativo. Esos son los primeros 2000 y se nos ocurre, bueno,
vamos a entrar un poco a hablar, vamos a hacer un pacumbral. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Eso tendría que ser Nekane. En el caso concreto en el que yo me impliqué en algunas cosas, pues bueno, en agosto de 2008 se nos ocurrió a 5 artistas y a mí, a Rorro Berjano, Marcos Fernández, Pedro y Antonio Godoy y Felipe Ortega, pues se nos ocurrió que habría que abrir un espacio, que aquello no había, vamos, que no tenían forma de exponer por ningún sitio y tal. Y entonces, bueno, pues no sé, por lotería, no sé por qué, me tocó ser un poco el capitán de la nave y abrimos la nave espacial en una zona de Sevilla, no sé si alguien conoce Sevilla, en la zona del Pelícano. Hay unos corrales de oficios que son como, si dijéramos, protopolígonos industriales del siglo XIX, donde además, bueno, da la casualidad de que en esa zona, que es el casco histórico norte, se concentran, pues casi diría que el 99% de artistas, gestores culturales, programadores, gente de la danza, gente de la música, gente de las escénicas, etcétera, ¿no? Y ahí cogimos la nave y se nos ocurrió abrir la nave espacial. La tuvimos abierta desde septiembre de 2008 hasta junio 2010, ¿no? La apertura de ese espacio se nos ocurrió hacer un trabajo coral en el sentido de presentar un poco la idea que teníamos para hacerlo, ¿no? Entonces elegimos a Rafael Agredano, uno de los grandes popes del arte contemporáneo en Sevilla y también a nivel del Estado español. Hicimos una exposición que se llamó Agredano y Bottega, como Agredano y su no me sale la traducción de Bottega, con su camarilla o su grupo y tal. Y entonces la idea, o sea, el ritmo de la pintura, porque se llenó de pintura, ahí estuvimos trabajando una barbaridad. Bueno, en honor a la verdad debo decir que estuvieron trabajando, porque yo iba y decía esto va por aquí, esto va por allí. Pero bueno, tuve una inmensa suerte de contar con este equipo de gente que hacen un trabajo maravilloso. Todo el espacio físico, lo creó fundamentalmente Pedro Godoy, que es escultor. No sé si han visto ustedes la serie de La Peste. El creador de los escenarios de la serie, de las 2 partes de la serie, es Pedro Godoy. Ese es el que hizo el espacio, ¿no? Y entonces Agredano dirigió a un grupo de artistas, no solo los que formaban parte de la nave espacial, sino ahí se juntaron como 10 o 12 y así es como iniciamos, ¿no? ¿Qué hicimos en la nave espacial? Bueno, pues hicimos una serie de exposiciones, la mayoría eran individuales, alguna fue colectiva. Hicimos jornadas de performance, sobre todo 2 especialmente, una que la hizo Valeria Cotaimis, que es performer y profesora de la Facultad de Artes de Córdoba, Argentina, y después unas jornadas muy interesantes y muy peculiares porque nos trajimos a Dionisio Cañas y recuperando de alguna manera lo que fue Strugenbahn y todo esto, con lecturas de poesía y tal, fue muy interesante. Y después también tuvimos la suerte de poder invitar a comisarios y comisarias externos para que hicieran proyectos, ¿no? Por ejemplo, Nekane Aramburu comisarió la exposición de Juan Azpitarte, ¿no? Cuando estábamos tú y yo de hormiguitas leyendo el texto, le dije a Nekane, oye, en la nave espacial no has puesto que tú fuiste comisaria también, ¿no? Y me dijo, bueno, pues por no poner tanto protagonismo, pero como yo puedo decirlo, ella estuvo también allí y además estuvimos muy contentos. En fin, eso es lo que hicimos. Hicimos un curso de introducción al arte contemporáneo y sobre todo el proyecto que más duró, desde la nave espacial, nos inventamos la Semana de Vídeo Iberoamericano, que estuvo 7 años, 7 ediciones, en colaboración con la Filmoteca Andalucía en la sede de Córdoba, pero sobre todo en colaboración con diferentes instituciones, espacios de varios países de América Latina, como los Centros Culturales de España, en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hicimos varias ediciones, que es como el proyecto, digamos, como ese pequeño hijo de la nave espacial que tuvo una trayectoria más larga y más internacional, sobre todo apoyando el intercambio de artistas de vídeo entre un lugar y otro. Luego comentaré otra cosa. Bueno, pues nosotros, La Voz de mi Madre, que fue el colectivo que fundamos en Salamanca, bueno, de hecho lo habíamos fundado en el 89 en Valladolid, y lo
de Salamanca fue precisamente por una cuestión personal, que de aquella se hacía la mili, yo me declaré objetor de conciencia, me tocó hacer servicios sociales en la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y cuando llegué allí me dicen, ¿y tú qué sabes hacer? Digo, yo nada, yo soy de Bellas Artes. Y se quedaron así, dice, bueno, pues tenemos el salón de reuniones con paredes y si quieres poner unos cuadros tuyos. Y hombre, míos no, pero de mis compañeros. Y con esto que duraba, creo que eran 9 meses, al final estuvimos del 94 hasta el 2000, haciendo exposiciones cada 20 días, cambiando, evidentemente, compañeros que terminaban o estaban terminando en la Facultad de Bellas Artes, pues la primera experiencia expositiva, no tenía otra intención, o sea, la venta ni se nos pasaba por la cabeza, pero sí que fue una iniciativa entre unos cuantos, tampoco pensábamos en la relevancia y de repente sí que la tuvo en la ciudad. Por un lado, pues como la generación de artistas salmantinos de más edad nuestro, de repente montaron un grupo, el Grupo 21, como respuesta a la voz de mi madre, y empezaron a hacer exposiciones, o sea, que sí que, y de hecho sí que teníamos, pues eso, visitas de gente teóricamente importante de la ciudad que flipábamos nosotros los primeros, que cuando hacíamos una inauguración a veces no nos daba tiempo por esos 20 días y lo que hacíamos era, según entraba un invitado a la inauguración, hacerle colgar un cuadro, ¿no? Como una experiencia artística. Tú vas a ser el responsable de este cuadro. Ya tienes la alcayata, ala, súbelo. Y así, pues la gente como que se iba, además, apropiando simbólicamente de las obras. No, este es mi cuadro. Dicen, si no lo has pintado tú. No, pero lo he colgado yo. Soy el responsable. Soy el responsable de este cuadro. Y después, en cuanto a los responsables, pues como la Federación tenía ese convenio con, no sé quién lo llevaba, Asuntos Sociales, de la objeción de conciencia, pues el resto de objetores eran los que nos cuidaban la sala durante la semana. O sea, su función era estar sentados ahí y que nadie se llevase nada. Entonces, bueno, pues eso fue como el núcleo central, pero de ahí salieron fanzines, salieron varios grupos de acciones urbanas que sobre todo desarrollaron en Valladolid, salieron que se nos ocurrió hacer eventos en la ciudad y yo ahora revisando el archivo digo, pues sí, estábamos haciendo incluso eventos simultáneos. E incluso, bueno, cuando ya entramos con la red fue el desfase, como aquella exposición colectiva que hicimos en Purgatori a través de Autorres. No teníamos un duro, pues metimos todos los cuadros en el autobús que iba de Salamanca a Madrid, en Conde Casal. Yo iba el único que escotamos entre todos y me pagaron el billete, y en Conde Casal cambié de autobús todos los cuadros al de Madrid-Valencia. Llegué a Valencia y ahí estaban todos los de Purgatorio ansiosos como, tío, son las 6 y la exposición se inaugura a las 7. Digo, uy, si hay tiempo. Hala, cogeros cada uno un cuadro y vamos a ponerlos. Y eso era nosotros lo llamábamos pues gestión de guerrilla. Claro, claro, sí, sí. Y además, como tú dices, fueron muchas cosas, sobre todo a principios de los 2000, que funcionó de manera alternativa. A la vez que la sala de estar se fundó el colectivo de Blindman, que se fundó en la propia facultad, sobre todo más responsablemente con Alejandro Durán y Patricia Ruiz, que además después, cuando más o menos, también ayer comentábamos cómo los colectivos o los grupos tienen, digamos, casi como una obsolescencia programada, llega un momento que tiene que terminar, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de Blindman, Alejandro y Patricia reconvirtieron y crearon los claveles, que después cuando se fueron a Valencia, abrieron la Perrera en Valencia y además en la Fundación Chiribella Soriano hicieron la exposición de los claveles, que fue, es una pena que yo creo que ha pasado un poco como desapercibida. Tiene un catálogo bárbaro con unos textos bien interesantes, pero sobre todo fue de alguna manera como una puesta al día de la pintura en Andalucía, ¿no? Que Andalucía hay mucha gente que hace muchas cosas, pero digamos que la pintura, quizá por tradición, por el enorme y descomunal peso que tiene el barroco en Andalucía, pues tiene mucho más protagonismo. Y ese fue un poco la evolución paralela a Sala de Estar,
paralelo estuvo este de Blindman, estuvo Los Claveles y estuvo el colectivo Blitz, también de artistas, que fundamentalmente publicaban un fanzine bastante interesante y que consiguieron también hacer una exposición en la Sala Santa Inés, allí en Sevilla. Es decir, se intentan organizar y en algún momento dado pues hacen como una puesta en escena, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en el caso este concreto que comento, es la exposición de Los Claveles en la Chiribella y la exposición de Blitz en Sevilla en la Sala Santa Inés. Hay bastantes colectivos, sobre todo, digamos, más o menos agrupados en estas dos ciudades que decía, pero tampoco creo que no merece la pena entrar en cada uno de los colectivos, entre otras cosas porque para eso tenemos este libro fantástico y fenomenal, ¿no? Decía que están agrupados más o menos en esos dos lugares. Por ejemplo, Jaén hubo una iniciativa que apenas duró poco, en Almería prácticamente no hay nada y, por ejemplo, perdón, en Huelva se da el caso que hay tres iniciativas bien interesantes, pero que realmente son la misma gente la que la hace, ¿no? O sea, el colectivo Pájaro en Mano sale desde, lo diré, porque ahora no me acuerdo del nombre, perdón, ¿dónde está Huelva? Sale de Diablo, Diablo Cultura se extiende en un momento dado, crean proyectos bien interesantes, por una parte queda Diablo y por otra parte Pájaro en Mano, con dos proyectos que yo creo que son muy interesantes en el caso Andalucía en general y Huelva en particular. Por una parte Diablo crea el Centro de Arte, Sierra Centro de Arte, que es un museo en un espacio natural en la Sierra de Huelva, en el pueblo de Santa Ana la Real, que el tiempo, por desgracia, muy poco tiempo que duró, hizo unos proyectos muy interesantísimos. Esta mañana, no sé, me acuerdo si esta mañana o ayer que lo comentábamos, uno de los proyectos más potentes que hicieron fue crear esculturas al aire libre con un colectivo de mujeres artistas que empiezan a trabajar con las mujeres del pueblo. Y no me acuerdo cuándo era que lo comentábamos, que en el pueblo yo estuve allí porque me dieron una beca de residencia para hacer un documental que hice sobre mujeres también, hasta el punto que las mujeres del pueblo tú las oías comentar en la panadería, decir, no, yo esta tarde no voy a ningún sitio porque voy a hacer una escultura en Sierra Centro de Arte. Es decir, creó en el pueblo un deseo de hacer cosas y un deseo de generar cosas bien interesantes. Y el otro proyecto que generan, que ayer también hablábamos de ese colonialismo cultural que hay a veces, ¿no? Que hay gente que va como a los barrios más extremos y dice, bueno, vamos aquí un poco como a traer la cultura, ¿no? Pues en sentido completamente diferente, Pájaro en Mano creó, dirigido por Celia Macías, un artista de Sevilla, creó un proyecto que se llama Torreblanca Gay Community, como las gay community estas de los barrios y tal cerradas, en un contexto muy específico que además resultó verdaderamente extraordinario, en un contexto específico como Torreblanca. Torreblanca es un barrio de Sevilla, Torreblanca junto con tres barrios y Los Pajaritos son 3 de los 7 barrios más pobres de Europa. O sea, el contexto es bien peculiar. Bueno, pues el revulsivo que creó cuando se hizo, por ejemplo, el concurso de fachadas, la gente pintaba y arreglaba su fachada, son todo casas de autoconstrucción, azulejos recogidos de vertederos, etcétera. Es decir, esa, digamos, musealización del barrio cambió completamente la visión de la propia Celia, que pensaba que iba a hacer una cosa y al final salió otra, ¿no? Entonces, esto lo comento porque surge de esos colectivos, en la mayoría de los casos son autogestionados, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues si consigues una pequeña subvención para la producción de algo, pues bien, si no, pues ahí y al final, como todos los que hemos estado trabajando en este tipo de cosas, sabes que al final empiezas a entrar y cuando ya estás hasta aquí, dices, bueno, ahora que venga otro colectivo y recupere, ¿no? Pero yo creo que esos relevos son bien interesantes también. Sí, nosotros en ese sentido sí que el barrio donde estábamos no era un barrio burgués, era un barrio obrero y sí que hubo participación por parte de sus habitantes en la sala. Pero cuando conseguimos integrarnos más en la ciudad fue con el siguiente proyecto que fue Electronova, que salió una escisión de La voz de mi madre
en el sentido sobre arte electrónico, videoarte y demás. Entonces montamos en 2004 Electronova y nos llevó a que en 2010 generásemos el Festival de Cine y Vídeo Doméstico. Un festival que, aunque lo contemplábamos desde el punto de vista de arte, desde el modo egoísta de si los pintores de las vanguardias se fijaron en los pintores primitivos para generar el cubismo, ¿qué pasa si los videoartistas nos fijamos en esa factura primitiva que tiene el cine y el vídeo doméstico? O sea, por el egoísmo de coger ideas casi. Entonces, eso al final impregnó bien en la ciudad y la gente enviaba sus cintas de Super 8 para proyectarlas, pues que además lo proyectábamos ya en la institución, en el Dados, y en paralelo hacíamos una exposición comisariada de artistas, películas domésticas de artistas. De tal modo que artistas muy distintos, ¿no? Del videoarte estaba Marisa González, pero estaba también Kaoru Katayama, el ilustrador de la movida que falleció hace poco. No sé, ahora me he quedado en blanco. Bueno, gente de muy diversas índoles del arte. Y me he perdido, con lo del nombre me he perdido. El caso, CSP. O sea, el último vídeo de CSP lo pusimos nosotros, hombre, 5 o 6 años antes, porque teníamos amigos comunes y conseguimos acceder a él. El caso es que esto fue bastante a más, hasta que Metrópolis nos hizo 3 programas monográficos sobre ese festival de cine y vídeo doméstico, que, claro, ya con esos 3 programas fuimos al ayuntamiento y dijimos, oye, vale, nos dejáis el Dados para exhibir, muy bien, pero mirad qué publicidad os hemos hecho. Somos 2 personas que a nivel independiente lo estamos haciendo sin ningún tipo de subvención, solo con nuestro esfuerzo, y lo que hay que pagar lo pagamos nosotros. La suerte es que yo tenía muchos proyectos de Super 8 de mis padres y los puse en funcionamiento, pero necesitamos que, bueno, pues financiéis algo. Dice, ¿y todo eso lo habéis hecho sin dinero? Digo, sí. ¿Y para qué lo necesitáis? Esa fue la respuesta del Ayuntamiento de Salamanca, así que hicimos un discreto corte de mangas y cerramos el festival. Y es muchas veces, vale, que está la lucha entre la independencia y la institución, pero cuando ya al final te das cuenta de que ese valor independiente que estás llevando a la ciudad se acaba convirtiendo en programación de una institución, porque además te ceden, muchas gracias, su espacio, pero al final acabas entrando en el engranaje. Y resulta que la producción, claro, le salía fenomenal. O sea, lo que se ahorraban con el llenazo que tenía. Que al final acabas tú haciendo la programación de un centro institucional. Exactamente, y de gratis. Claro. Y tienes más público que cuando hacen cualquier actividad ellos. Porque, evidentemente, todos los realizadores domésticos llevaban a toda su familia. Y te aseguro que la mayor parte de la gente era la primera vez que entraba en el Dados. Claro, pero eso crea una dinámica que es como cuando te invitan a hacer una exposición o a escribir un texto y tal, y estás como empezando y dices, bueno, pues vale, lo hago gratis, pero así hago un poquito de currículum y tal. Eso crea una dinámica perversa donde a veces te encuentras en una situación que ya no puedes dar marcha atrás, ¿no? Porque dices, bueno, y ahora me vas a cobrar por esto. Es que tenía que haberte cobrado antes, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en las facultades yo creo que sería como asignatura de primero hasta final de carrera, ¿no? Es decir, nunca trabajéis gratis, porque como empecé, y es el ejemplo que tú has puesto del Dado, es decir, ahora yo vengo, te ofrezco esto y dices, bueno, o lo que decías del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues si ya lo estoy haciendo gratis, se ve que lo puedes hacer gratis, ¿no? Pues sigue con eso, ¿no? Claro. Es una dinámica demoníaca. Sí, pero sí es verdad que la culpa al final la tenemos o la tiene quien la tiene, porque además, y creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, tú presentas un proyecto y los honorarios son irrisorios. Entonces le dices a la institución, pues mira, no lo voy a hacer. Seguro que hay una cola en la puerta para presentar proyectos, con lo cual, también lo comentábamos esta mañana, ¿no? Al final tú quedas como medio aquello, porque estás exigiendo cobrar tal, y entonces como la institución siempre va a tener un proyecto digamos, en cartera para que no se le quede vacío el espacio, pues entonces la institución se queda igual
no estamos reivindicando nada, y eso muchísimas veces en colectivos y mesas de gestores y curadores y tal, lo hemos comentado. O sea, si tú presentas un proyecto y exiges unos honorarios que no te van a pagar, pero ya ahora voy yo y presento menos, con lo cual entonces no estamos solucionando nada, es decir, estamos echando piedras contra nuestro propio tejado. Nos pasa en el ámbito de la gestión y la curaduría, y le pasa también a los artistas. Es decir, yo no participo si no hay honorarios de artista, pero seguro que hay 40 que están deseando participar gratis, y si hace falta te llevamos la obra, ¿no? Eso ayer lo comentábamos con un proyecto que ha habido en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que es el Espacio a Secas, el proyecto a Secas, que es un proyecto para, digamos, conocimiento y difusión del arte más joven en Andalucía, que digamos, lo criticamos hasta la saciedad porque los artistas iban gratis. O sea, daban unos horarios mínimos para poder ir, pues que tenía que ir, que digo, de Almería, de Cádiz, de donde fuera, pero el trabajo era gratis. Con lo cual, dije, bueno, ¿qué les está enseñando a los artistas? Pero además, la crítica fue más fuerte porque quienes seleccionaban, el comité que eligieron para seleccionar a los artistas que iban a participar en el proyecto a Secas, son artistas que sí estaban cobrando. O sea, a mí me llama, y deben cobrar, quiero decir, a mí me llamas para hacer un proyecto de selección y me estás pagando mi trabajo. Pero sobre todo eran artistas, algunos muy concretos, que llevan toda la vida denunciando que no se puede ir gratis, bla, 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 y ahora tú coges y participas en un proyecto, apoyas un proyecto, tú como artista, en el que estás haciendo que los jóvenes artistas trabajen gratis, ¿no? Entonces, eso al final es como un círculo vicioso que o rompes de alguna manera o no vamos a conseguir salir, ¿no? Sobre todo porque ya digo, tú dices que no, pero hay 40 que te van a decir que sí, con lo cual a la institución, o sea, que le da igual, ¿no?